Después de 8 años de haberse anexado Crimea, Rusia cumplió su palabra e invadió Ucrania bajo el argumento de no contar con garantías de seguridad hacia los planes de expansión de la OTAN, el bloque opositor occidental. La decisión del presidente Vladimir Putin tiene que ver con la posición estratégica de Ucrania, ya que es la puerta de acceso a Europa y siempre ha manifestado más simpatías hacia Europa que a Rusia, pese a que formó parte en su momento de la URSS. Hemos estado viendo imágenes de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, una circunstancia que por supuesto no habíamos visto y que ahora, gracias a los medios de comunicación, casi estamos en primera línea viendo este conflicto armado. Teníamos que tocar el tema aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. María Sánchez Robles, ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. María, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la UDG. Jaime, bienvenido. Gracias, un gusto estar contigo, Carlos. Carlos Ramírez Powell, analista de temas internacionales. Carlos, bienvenido. Un placer estar aquí de vuelta en casa. Y Miguel Híjar Chiapa, él es académico también, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Miguel, bienvenido. Gracias, Carlos, como siempre es un placer. Bueno, me gustaría pedirles a todos una pequeña intervención inicial sobre el tema. Comienzo contigo, María. Claro que sí. Es un tema muy interesante y un tema que nos atañe, obviamente, y más que nada, la intención también es dar a conocer los antecedentes y no tener solamente en la mente que esto inició de un día para otro y que solamente un día alguien se levantó con ganas de invadir a un país vecino. Entonces, los antecedentes de este conflicto datan de lo más cercano que tenemos al 2004 con la Revolución Naranja. Luego tenemos los antecedentes de la crisis del 2014, lo que nos va a llevar a esta crisis que tenemos actualmente. Reitero, no es solamente que se levantaron con ganas de invadir un país vecino. Entonces es muy importante no dejar de lado esos antecedentes, porque si no tenemos solo la mitad de la foto y tendemos a creer que esto surge de la nada. Bueno, pues ya nos irás platicando cada uno de los temas que has abordado, porque eso del tema del conflicto naranja, etcétera, pues también me llama la atención. Jaime Tamayo, una primera intervención, Jaime. Sí, bueno, yo te señalaría que de entrada este operativo militar va a ser el fin de una guerra que lleva 8 años. En realidad es una guerra que ha sufrido el pueblo ucraniano por parte de un gobierno golpista que incorporó grupos nazis. Luego se dice, entre los periodistas es muy común escuchar decir, es que el presidente es judío. Sí, es judío, pero tiene al batallón Azov, tiene a Pravi-Sektor, tiene al Partido Nacional Socialista, que cambió de nombre a Svoboda por instrucciones de la Unión Europea, y son los que deciden toda la política de seguridad y de fronteras. Entonces, en ese sentido, esta guerra la vienen sufriendo sobre todo los rusoparlantes. Hay más de 14,000 muertos y pues nadie volteó a verlos prácticamente. Entonces, esa es una consecuencia. Y lo otro es que esta guerra, y digamos, yo lo escribí desde el propio 14, era una intención de recorrer la frontera de la OTAN hasta la cercanía, hasta la frontera de Rusia, ¿no? En realidad, ese es el objetivo final. Era en Georgia también. En Georgia se logró derrotar esto en 5 días. En este caso, pues vamos a ver quizás un poco más, pero es detener que la entrada de la OTAN a un espacio donde estaría a 5 minutos de una explosión nuclear en Moscú. Y por otro lado, también es la pérdida no solo de la neutralidad, que estaba además establecida como un compromiso de Ucrania, sino también ahora la amenaza de constituirse en una nación nuclear, de armas nucleares. Lo hicieron poco antes de esto. Entonces hay que entender que este es el resultado de una serie de acciones que obviamente el gobierno de Putin vio como una posibilidad, porque Putin es un jugador de ajedrez, he dicho yo, sabe que puede haber muchas posibilidades, y esta era una. Finalmente, Estados Unidos no cedió, porque Estados Unidos es el dueño de la OTAN, no cedió en el compromiso de no extender la OTAN hacia Ucrania, y el gobierno ucraniano, que está supeditado a la OTAN, pues finalmente va a ser el gran perdedor, ¿no? Muy bien. Carlos Ramírez Powell, una primera intervención. Tocayo. Mira, yo agradezco muchísimo a María y a Jaime
lo que han avanzado en, digamos, el prolegómeno del problema, porque lo que tenemos enfrente en estos 7 días, en los días que lleva el conflicto. En los días que lleva esto, ha sido una ofensiva total mediática en el mundo occidental, que tiene todos los visos de agravarse día a día. Hay que entender, por ejemplo, que los canales de comunicación rusos hacia Occidente se están cancelando. Hay que entender que básicamente hay una policía del pensamiento en medios sociales cancelando cualquier bandera rusa o cualquier opinión que salga del pensamiento único norteamericano. Hay una histeria enorme por parte del Estado Profundo norteamericano, por el Departamento de Estado, respecto a la posibilidad de perder a Ucrania. Era la joya de la corona de una gran expansión que habían logrado a través de las revoluciones de color desde el año 2000, y al perder en estos momentos, al tener la probabilidad muy fuerte de perder el control político de Ucrania, pues básicamente todo el Departamento de Estado en su sección Europa está en llamas. Hay que entender que Europa Central, en el Departamento de Estado, es manejado por emigrados de Europa Central o por hijos o nietos de emigrados de Europa Central. Y hay una radicalización muy fuerte en contra de Rusia, porque, bueno, entre otras cosas, la sombra de Stalin es muy larga y las memorias de Europa Central en torno a este tema, el Gulag, realmente envenenan por generaciones esa relación. Entonces, la política exterior norteamericana hacia Europa Central y Europa Oriental está normada fuertemente por fobias que no le pertenecen a los norteamericanos, sino a lo que se podría llamar al reflujo histórico de algo que se llamó la Operación Paperclip, pero también por afinidades ideológicas de la extrema derecha que gravita hacia el Departamento de Estado. Por eso tal histeria mediática y por eso la retórica tan salvaje, por ejemplo, de la canciller inglesa Liz Truss, que dice que el objetivo final es la destrucción de Rusia. Hay una retórica elevada y una histeria que está empujando a generar una narrativa en donde sea posible plantear la intervención de la OTAN en este conflicto. Muy bien. Una primera intervención, Miguel. Creo que nos enfrentamos a un ejemplo clásico de la tragedia de la política de las grandes potencias. Estamos viendo estos enfrentamientos, por un lado, de Estados Unidos y de sus aliados occidentales, e incluso, no nada más los que están en la OTAN, porque hemos visto también como Japón, como Australia, Nueva Zelanda se han sumado también a las sanciones, se han sumado a las críticas y las condenas contra Rusia. Y por otra parte tenemos a Rusia y, por supuesto, también a ciertos socios estratégicos de Rusia alrededor del globo, entre los que hay que destacar también a China. Estamos en un momento de inflexión en el que Estados Unidos cada vez más se enfrenta a esta rivalidad con China, que se enfrenta también a los problemas de seguridad con Rusia, y esta amenaza de que el orden unipolar que se ha debilitado desde el año 2001 se vaya convirtiendo cada vez más en un orden multipolar en el que Estados Unidos ya no pueda tener el sartén por el mango en todas las regiones del mundo. Entonces, vemos cómo todo esto está generando tensiones, encontronazos entre las distintas grandes potencias y los intereses particulares que tienen en distintas regiones del mundo. Y aquí el caso es muy claro. Ha sido un enfrentamiento entre los intereses de Rusia de mantener una esfera de influencia en Europa del Este, de mantener un buffer entre Occidente y Rusia, y por otra parte un Estados Unidos y una Europa deseosos de seguir extendiendo su influencia hacia el Este, en contra de la promesa que se hizo a principios de los 90 de que no se iba a expandir la OTAN. Y también poniendo en entredicho el panorama en esta parte del mundo. Entonces, creo que todas estas aristas son importantes considerarlas, y sobre todo porque esto pone en riesgo la paz y la estabilidad no solamente de Ucrania, no solamente de Europa del Este o de Europa en su conjunto, sino de todo el mundo. Estamos viendo cómo se involucra las distintas organizaciones internacionales, hemos visto las distintas intervenciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y cómo empiezan algunos países a tomar partido.
cuando en realidad el partido que tendría que tomar la sociedad internacional debería ser el de alcanzar una resolución pacífica de esta controversia, en lugar de ir inflamando cada vez más las tensiones y escalarlas hasta llegar a un punto sin retorno. Muy bien. Bueno, María, a ver, nos hiciste una reseña al principio y hablaste de un origen. ¿Por qué no nos platicas y detallas, incluyendo lo naranja? Claro que sí. Empezando todavía un poquito más atrás sobre la Revolución Naranja, hay que tener en cuenta que a lo largo de la construcción de los dos países, tanto de Ucrania como de Rusia, han estado siempre muy de la mano en su desarrollo. Entonces, por ello, podemos escuchar muy recientemente que ellos mismos se consideran hermanos y por lo cual también les duele un poco más esta guerra, ¿no? Independientemente de todo lo demás. La Revolución Naranja viene a ocurrir justo después de los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York. En ese momento Putin acaba de llegar al poder y estaba enfrentando una guerra contra el terrorismo en Chechenia, por lo cual Putin hace un acuerdo con el gobierno de George Bush para que Estados Unidos pueda entrar por Asia Central, que es parte de las ex repúblicas soviéticas. Pero al momento de que Estados Unidos hace esta incursión a Asia Central, posteriormente Rusia los va a acusar de haber implantado esta semilla revolucionaria que va a intentar derrocar a gobiernos prorrusos para instalar gobiernos prooccidentales. Esto ocasionando un movimiento en el status quo y justamente como lo menciona el maestro Ijar, rompiendo esos pactos en donde después de que cayó la Unión Soviética se había acordado que no se iba a intervenir en países exsoviéticos. Por lo tanto, la Revolución Naranja es justamente este reflejo. Son unas revoluciones de colores y en Ucrania es la Revolución Naranja debido a que se utiliza como distintivo elementos naranjas por parte de la campaña del opositor. Hubo unas elecciones, está el candidato de la oposición y está el candidato prorruso. Las elecciones quedan muy cortas, se llama una segunda vuelta y en ese momento gana el candidato prorruso. Se llama a que la población vaya a la calle gritando que Ucrania es Europa y no queriendo estar con un líder prorruso, vamos a llamarlo de esa manera. Tenemos a una Ucrania dividida. Aquí es uno de los momentos iniciales en el cual vamos a ver una Ucrania dividida. Se repite la segunda vuelta de las elecciones y queda al mando el candidato de la oposición como tal. No pasa nada. Pero ya cuando llega Yanukovych, que es el presidente prorruso de el candidato prorruso, ya llega él al poder en el 2010. Para el 2013, él va a intentar jugar con el gobierno de Putin diciendo que va a firmar un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo comercial nunca antes visto, para que Putin les dé más recursos y le mejore el precio del gas. En ese inter, la población proeuropea ucraniana estaba emocionada por tener este nuevo acuerdo, mientras que la población prorrusa estaba dentro de la idea de Putin y continuar con ellos en el camino, ¿no? María, nos ganó el tiempo. Claro no sé que si sí. alcanzaste a explicar la naranja completa, nos quedaste en la mitad, pero tengo que hacer una pausa. Me quedo, por cierto, con dos reflexiones rápidas. Una que decía Miguel, de que muchos actores a río revuelto se han vuelto pescadores. Y la otra de mi tocayo Carlos Ramírez, donde decía que el único lugar donde va ganando la guerra alguien, va perdiendo Rusia, es en los medios de comunicación. Nada más. Volvemos. Aunque algunos analistas esperaban una respuesta bélica, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN prefirieron lanzar un cúmulo de sanciones financieras contra Rusia por su decisión de incursionar en Ucrania. Las medidas tienen que ver con el cierre de operaciones de los bancos rusos en el extranjero en un intento de estrangular las finanzas de Rusia en sus exportaciones. También fueron cerrados los cielos europeos a las líneas aéreas rusas y hasta las sanciones alcanzan ya a las actividades deportivas.
Bueno, que México no cerró sus aires a Rusia. La invasión rusa a Ucrania, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. No sé si terminaste la idea central, María, de lo que estabas explicando. Bueno, básicamente nada más queda explicar que esto nos va a llevar a que Yanukovych, el presidente en 2013 de Ucrania, rechace el acuerdo con Europa y se integre al acuerdo con Rusia. Esto va a llevar a que se generen manifestaciones que a la larga van a aumentar su calor y va a provocar el llamado Euromaidan, que va a provocar 100 muertos alrededor en estas manifestaciones. Y aquí es donde empieza este quiebre y es cuando viene la separación de Crimea, con un miedo a enfrentar a un nuevo presidente de la oposición, en el cual estaba planteando prohibir el idioma ruso dentro de Ucrania. Muy bien, y se le conoce, Jaime, en los medios escucho que dicen la anexión de Rusia de Crimea. ¿Fue una anexión? No es una anexión, es una adhesión. No fue impuesta, no fue tomada militarmente, fue una decisión de la población crimea que en una votación con una participación muy alta del 80%, el 95% se manifestó por salir de Ucrania y pasar a Rusia. Y aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, Crimea no perteneció nunca ni históricamente a lo que conocemos como Ucrania, porque Ucrania tampoco existió propiamente como una nación. Son varias naciones y no existía como Estado. Pero Crimea siempre perteneció a Rusia, o por lo menos desde la guerra. Catalina el Grande. Exacto, con Catalina el Grande, ¿no? La guerra por Crimea. Bueno, de tal manera que pasó a ser de Ucrania en una puntada de un ucraniano que era el primer ministro y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era Nikita Khrushchev, ¿no? Cuando nunca se pensó que la Unión Soviética se fuera a separar, y entonces en un acto así muy simbólico decide finalmente pasarla. Formaban parte de la URSS. Así ¿no? es. Pero la cuestión es que detrás de todo esto también, hablaba María sobre esta división de Ucrania. Es que Ucrania formó parte de lo que fue la Rus, de donde surge de alguna manera Belarus o Bielorrusia, hoy conocida como Belarus, surge lo que hoy es Rusia, que antes era Moscovia, y la propia Ucrania, que tenían como capital Kiev. Ellos básicamente es el mismo pueblo, es la misma etnia, pero eran como principados, estas organizaciones medievales, feudales, ¿no? En realidad, Ucrania después, lo que hoy conocemos como Ucrania, pasa a ser parte en algún momento de una alianza polaco-lituana y luego básicamente la parte del oeste se integra o es tomada, digamos, por Austria-Hungría, por el Imperio Austrohúngaro, y la parte oriental, que eran estepas, etcétera, de los cosacos, es decir, si algo tendría una raíz histórica Ucrania son los cosacos se van con Rusia, ¿no? Con el Imperio Ruso. Entonces no existe Ucrania va a existir prácticamente a partir de la Revolución Rusa, eso hay que decirlo. Y esto se va a expresar en una división donde el oeste siempre va a estar más influenciado por esa presencia por los polacos y con el Imperio Austrohúngaro más occidentalizada, y el este que es mucho más cultura rusa, ortodoxos, etcétera, ¿no? Entonces eso se expresa incluso en las votaciones. Esta votación, por ejemplo, que gana Yanukovych y que es destituido a través de un movimiento generado a partir de una estrategia basada en Estados Unidos, conocida como las revoluciones no violentas de Gene Sharp. En realidad había ganado Yanukovych, prorruso, bueno, le llaman prorruso, es ruso parlante, ¿verdad? O sea, no es prorruso, que estaba a punto de hacer un convenio con la Unión Europea, y además él jugaba por los dos lados. Y la parte occidental siempre en las elecciones siempre tenía una votación, eso se puede ver dividido, ¿no? Prácticamente la parte oeste y la parte este. La parte este la ganaba siempre el Partido de las Regiones, que es el partido de Yanukovych, o era, y que con el cual gana. Es derrotado de una manera pues muy irregular con este movimiento. Hay una nueva elección, llega Yushchenko, que es el que representa los intereses occidentales, pero además ya vinculado con los nazis. Estoy hablando de la Revolución Naranja, no de la Revolución del Euromaidán. Y empieza
a generar una narrativa para crear una identidad nacional basada en los nazis ucranianos, en Stefan Bandera, que es el aliado de Hitler en Ucrania, ¿sí? Claro. Y bueno, viene una nueva elección, Yanukovych desde la oposición les gana, primero gana la Rada, que es el Congreso, y queda como primer ministro, después ganará la presidencia, y bueno, lo que platicaba María, ¿no? Entonces, digamos que está dividido Ucrania en estas dos vertientes. Una más orientada incluso religiosamente, son uniatas en buena Claro. parte, que son los cercanos a la iglesia romana, no son romanos, no son iglesia católica romana, pero Claro. mantienen las tradiciones orientales, pero reconocen la supremacía del obispo de Roma. Carlos, ¿es exactamente un tema de seguridad solamente por lo que Rusia decide intervenir o hay otros factores? Yo creo que es histórico-cultural porque si Ucrania hubiera sido absorbida dentro de un pacto militar con la OTAN, no es únicamente un riesgo de seguridad desde el punto de vista militar para Rusia, sino también es generar una frontera dura con un país que es parte de su historia, que es parte integrante fundamental de su historia, que étnicamente, aunque es muy variada, Occidente más polaco, Oriente más ruso, es parte integrante de la historia, o sea, son pueblos muy hermanados, es como hablar de Jalisco y Colima, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí hay una consideración militar, pero también hay una consideración cultural. Que Ucrania quedase absorbida por la Unión Europea y la OTAN sería perder, discúlpame la expresión, pero la mitad del corazón de Rusia. Ese es un tema. El otro tema de todo lo que lleva a este conflicto es el hecho de que durante los 2 meses anteriores a la parte activa rusa militar, Vladimir Putin venía ofreciendo a través de Sergei Lavrov una negociación de seguridad integral para toda Europa, en la cual todas las propuestas fundamentales de Vladimir Putin, sobre todo la neutralidad de Ucrania, fueron rechazadas. Hay otros elementos que son muy importantes mencionar. A lo largo de todos los años, pero sobre todo a partir del 2018, Ucrania estranguló cada vez con más severidad a Crimea, cortando el canal de agua que suministraba a toda Crimea. Básicamente mataron la agricultura que no fuera de temporal en Crimea y generaron un problema de restricción hidráulica para la población que ha crecido muchísimo, de 2 a casi 4 millones de habitantes en 8 años. Que era un tema que Rusia ponía en el tapete de negociación con los ucranianos constantemente y que los ucranianos decían, aquí para esto no hay negociación posible porque nosotros vamos a reconquistar Crimea. Y mientras tanto la vamos a tener en boicot hidráulico total. Entonces ese era un tema estratégico que ya le quemaba el consenso interno a Vladimir Putin. Y bueno, el primer golpe estratégico que se dio, digamos, el empuje más fuerte y más eficiente desde el punto de vista militar fue la subida desde la península, pasando por el estrecho de Gerson, y básicamente a los 2 días de que eso sucedió ya estaban rompiendo, dinamitando la presa que desviaba el recurso hidráulico para Crimea. Están ya terminando la limpieza de ese canal y una vez más hay agua para Crimea. Esa es una consideración estratégica de la cual si no se movía en este momento Vladimir Putin, estamos hablando de esta coyuntura del 2022, entonces se iba a perder totalmente la oportunidad de hacerlo, porque bueno, la intención de Estados Unidos y de la OTAN y de la Unión Europea era integrar totalmente a Ucrania. Muy bien. Miguel, en el tema, por ejemplo, de lo que está haciendo el presidente de Ucrania en intentos desesperados por involucrarse ya en la Unión Europea, que les permita como si fuera tan sencillo. Y ¿qué adviertes tú en esos movimientos? Definitivamente lo que está buscando es salir de esa soledad que ha alegado tanto en los últimos días, de que prácticamente le han dejado solo frente a la invasión rusa. Pero efectivamente el camino para ingresar a la Unión Europea no es fácil, y sino que le pregunte a los turcos, y sino que le pregunte también a sus vecinos de Europa del Este qué tan largo fue el proceso. Ahora, aquí también hay una consideración muy importante. La Unión Europea
estaba hasta antes de esta coyuntura muy dividida en cuanto al tema ruso, porque por un lado estaba Alemania, que trataba de no tomar mucho las posiciones estadounidenses o francesas, ya no digo los británicos, porque después del Brexit pues ya su influencia en la Unión Europea desapareció. Y sobre todo esto es porque Alemania es el principal consumidor en Europa del gas ruso. De hecho, había un gasoducto, el Nord Stream 2, que ya decidió cancelar Olaf Scholz como resultado de esta invasión. Pero este era el tema que mayor preocupación generaba para Alemania, porque era, bueno, si nos ponemos en una posición mucho más dura con Rusia, vamos a tener un alto costo. Entonces, la Unión Europea realmente estaba muy dividida en cuanto al tema ruso, y también varios de los países de Europa del Este simpatizaban con Putin, empezando por Víctor Orbán de Hungría, con quien también ha tenido muchos encontronazos Bruselas. La Unión Europea tiene en Europa del Este un dolor de cabeza con el grupo de Visegrado, que no termina de alinearse a todas las visiones y los valores que insiste la Unión Europea que promueve. Entonces, realmente la entrada de Ucrania de una manera expedita es inconcebible, y más porque, además de todo, tanto los países de la Unión Europea que están en la OTAN como el propio Estados Unidos ya han insistido que no van a hacer una intervención militar en Ucrania. Claro que hay una intervención indirecta en términos de que están proviendo armamento, que están dando ayuda económica, pero han tratado de ser muy prudentes en términos de no causar un enfrentamiento armado con Rusia, porque esto pues tendría consecuencias catastróficas. Ahora, esto está cambiando mucho el panorama político en Europa, porque también Suecia y Finlandia, dos países que si bien son parte de la Unión Europea, habían tratado de mantenerse distantes de la idea de integrarse a la OTAN, justo por preocupaciones de seguridad, Suecia por su tradición de neutralidad. Ahora también están empezando a hablar de coquetear con esa posibilidad. Entonces, el escenario está cambiando mucho. Alemania incluso también renunció a su política pacifista de la posguerra, en medida de lo que ha estado sucediendo en Ucrania. Sin embargo, no creo que esto sea suficiente como para integrar a Ucrania de manera inmediata a la Unión Europea, y mucho menos a la OTAN. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Cuando regrese les voy a consultar cuáles son sus proyecciones respecto a esta guerra, cuánto va a durar. Y la segunda, ¿qué tan efectivas son las sanciones económicas? Ahora sí que como instrumento también de guerra. Volvemos después de la pausa. Con una columna de decenas de kilómetros, los efectivos rusos lanzaron la ofensiva más brutal contra la capital, Kiev, corazón de Ucrania, para tener el control político del país. El presidente Putin llegó a conminar al ejército ucraniano a desconocer al presidente de su país y el gabinete, para evitar el derramamiento de sangre. En medio de las tensiones, hubo un intento de diálogo entre las partes, lo que fue interpretado como una fórmula para ganar tiempo, ya que no hubo un alto al fuego. La invasión rusa de Ucrania es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Bueno, les lancé un obús literalmente antes de ir a la pausa, María, Jaime, Carlos, Miguel. A ver, lo que les preguntaba. Primero, las sanciones económicas estas, como un instrumento de guerra, ¿qué tantas repercusiones pueden tener? Bien, realmente Rusia ya había enfrentado este tipo de sanciones, o volvemos a la crisis del 2014-2015, y su aliado en ese momento fue China, para redirigir sus exportaciones y no morir en esta burbuja que le pusieron los países occidentales. También hay que recalcar que estas sanciones del 2014 se fueron diluyendo a lo largo del tiempo, y justamente como lo mencionaba hace un momento Ijar, porque se necesitan mutuamente. En un mundo interconectado en el que estamos, al final de cuentas las sanciones se van midiendo también para no
no afectar los propios intereses de los países como tal. Obviamente la van a afectar y obviamente después de la crisis del 2015 salió golpeada Rusia por estas sanciones económicas. Tuvo un recuperamiento en su economía y es cuando tenemos nuevamente esta situación. Sí es de preocuparse en un término porque parece que la están aislando un poco más de lo que pasó en el 2015. Sin embargo, tiene aliados estratégicos, como es el caso de China, que le podrían ayudar a salir avante de esta situación. Hay algunas personas, Jaime, que dicen que este tipo de sanciones para Europa mismo es como un balazo en el pie, porque dependen del gas de Rusia, por ejemplo. Totalmente. No solo dependen del gas. Dependen del gas, dependen del petróleo. Ahora van a comprar. También. Exactamente. Van a comprar un petróleo muy caro, un gas muy caro, porque se los van a llevar enlatado desde Estados Unidos en barquitos. Pero además ellos comen pastas y pan. Y Rusia es el primer exportador de trigo. Y Ucrania el cuarto. Entonces, pues obviamente que esto va a repercutir y muchas cosas más, ¿no? Ya de por sí les había dolido mucho la aplicación de las sanciones desde el 2015 porque muchos países se vieron afectados en sus exportaciones de Europa. El comercio entre Estados Unidos y Rusia no es relevante, pero en Europa sí. Y entonces se vieron afectados, en la misma España, hasta en cuestiones de la producción del aceite de oliva y este tipo de cosas, por ejemplo. Entonces ahora va a ser mucho más fuerte para ellos, pero Rusia tiene una gran ventaja. Primero, Rusia es un país enorme, el más grande del mundo, donde hay bosques, mares, ríos, desiertos, estepas, todo. Y ha demostrado en estas últimas sanciones la capacidad de la sustitución de importaciones, ¿sí? Y mejoró su economía a pesar, es decir, fue una experiencia importante. Pero yo quiero señalar otra cosa. Simplemente hay que recordar que estas sanciones, y más en el tono en que se están dando ahora, lo que provocan es una compactación frente al enemigo. Porque colocaron a los rusos como los parias, los malos. Los malos de la película. Y entonces, bueno, pues ahora todos se compactan. Pero, y hay que recordar que un país mucho más débil, con un desarrollo económico mucho menor, que fue sometido a un bloqueo durante 60 años, sigue sosteniendo la revolución, que es la revolución cubana. Entonces esas sanciones no van a, si no pudieron con Cuba, no han podido con Venezuela, a pesar de que era un país monoexportador y monoproductor, pues menos van a poder con Rusia. Claro que en este momento Rusia va a estar lastimada. Sí, se devaluó, por cierto, un 16% el rublo, lo cual así como que no es tan escandaloso como lo quieren pintar, pero esto es momentáneo. Todo esto podrá reajustarse. Vendrá obviamente una situación que pueda romper la relación también en este sentido entre Europa y Estados Unidos, porque Europa es la dañada principalmente. Estados Unidos es el beneficiado. Vende armas, es el complejo industrial militar en Estados Unidos, que además ahora está vinculado a los presos que son verdaderos esclavos para esto. El petróleo, que ya sacó la mitad de sus reservas para vendérselos a Europa y al resto del mundo, o por lo menos de los que van a estar en el bloqueo. El gas, y en fin, es el ganador de esta situación, ¿no? Pero Europa es la dañada. Entonces esto va a provocar a mediano plazo, obviamente, una diferenciación. Carlos, las sanciones que ha habido contra Rusia, y te quería preguntar además, en la rueda de prensa donde apareció el presidente Biden, algunos colegas periodistas estaban como decepcionados que no anunciaron intervención armada como respuesta. ¿Tú ves lejano que OTAN o Estados Unidos mueva efectivos para esto? Depende de la desesperación precisamente de este grupo de radicales dentro del Departamento de Estado. Cualquier intervención formal de un miembro de la OTAN en este conflicto escala rápidamente a un escenario de Tercera Guerra Mundial. Entonces, espero que no. Pero respecto a las sanciones, mira, el petróleo se fue arriba de $100. Eso, desde el punto de vista de la estructura productiva mundial, es una sentencia de muerte. Hay que recordar la crisis del 2008. Se desata porque hay una descompensación entre los mercados inmobiliarios y los mercados energéticos. Fue el gran derrumbe, el colapso agosto-noviembre del 2008. Y se dio en el contexto de un momento, fue muy breve, en donde el petróleo pegó en $147.
Eso rompió todos los contratos a futuro, los warrants, los puts, los calls, básicamente hundió al mercado. Sancionar a Rusia en el panorama energético genera una presión sobre todo el aparato productivo en Occidente y todo el aparato financiero, especulativo y bancario, que ya ahorita está provocando secuelas tremendas. Para un norteamericano que tiene que viajar 2 horas en automóvil, en carretera, para ir a trabajar y regresar, precios de la gasolina arriba de $4 el galón, es realmente una patada a la cartera tremenda. Entonces, mira, las sanciones las veo como autogoles. No sé si, no podría decir que son deliberados, pero sí el resultado final es un debilitamiento global de la economía. Vamos rumbo a un proceso de estancamiento o de recesión con inflación, porque cuando tú tienes commodities como el petróleo arriba de $100, triplicas el precio de los fertilizantes 22 en relación con su precio del 21. Y eso repercute 3 meses después en la canasta básica. Y de una manera muy importante, porque como insumo, fertilizantes y pesticidas vienen siendo aproximadamente 1/4 parte del costo total de un producto de grano. Entonces, estas sanciones son más que nada para un país autárquico, autosuficiente, de tema menor, más allá del propagandístico, porque los millonarios rusos no pueden viajar a Europa, pero desde el punto de vista económico global es un harakiri. Miguel, y supongo que Rusia había previsto este escenario del estrangulamiento financiero. Sí, y esto en gran medida como respuesta a las sanciones que habían sido impuestas por Occidente desde antes. Con la crisis de Crimea se impusieron sanciones, se expulsa a Rusia del grupo de los 8, del G8, entonces este aislamiento de parte de Occidente va empujando a Rusia cada vez más hacia los brazos de China. Empieza esta asociación estratégica cada vez mayor, que hay que mencionar aquí, no son aliados, pero son socios estratégicos. Se acaba de firmar recientemente un acuerdo con China para proveerle de gas en los próximos años, entonces, de cierta manera, Rusia ya se había preparado. Claro que por el momento puede afectar a ambas partes las sanciones, no solamente van a afectar a Rusia, ya lo mencionaban aquí mis colegas, va a haber muchos impactos también para las propias potencias occidentales y, como decía Carlos, nos estamos acercando a un escenario de posible estagflación, como en los años 70. Es algo que, por ejemplo, ayer, hace unos días, veíamos en la respuesta que le daban a Joe Biden de su discurso del Estado de la Unión, los republicanos diciendo que, bueno, cada vez se ve más posible este escenario de la estagflación. ¿Qué es eso, Miguel? Para es que esta combinación justamente, como mencionaba Carlos, de la inflación y del desempleo. Entonces, vamos saliendo... Contracción económica. Y vamos saliendo además de todo de la pandemia, entonces estamos en un escenario realmente delicado para el mundo. Era el peor momento para una guerra, después de la pandemia. Bueno, lo que vimos de la pandemia. Ahora, más que la cuestión económica, creo que aquí lo que más debería preocupar es también el aislamiento diplomático que Rusia está sufriendo. Al final de cuentas, también fue expulsada de muchas de las contiendas, tanto culturales como deportivas, desde la Copa del Mundo, la Fórmula 1, la Champions League, Eurovisión. Pero además de todo, lo que hemos visto en las recientes votaciones en Naciones Unidas es que Rusia ha perdido legitimidad ante muchos países que no estaban alineados con Occidente, que no son parte de la esfera occidental en general, como países de África, de Asia, de América Latina, que han votado a favor de las resoluciones que van en contra de los intereses rusos, es decir, que han votado con el bloque occidental. Vimos muy pocas abstenciones realmente de países que tienen intereses en juego, como China o la India, que China pues no va a apoyar esta cuestión por el énfasis que ya hizo incluso el ministro de Exteriores chino Wang Yi, de que hay que respetar la integridad territorial y soberanía de los estados y que Ucrania no es la excepción. India tiene, su principal proveedor de armas es Rusia, entonces obviamente se va a abstener de hacer algún voto a favor o en contra. Pero bueno, la gran parte de la sociedad internacional ha votado a favor de las resoluciones en contra de la invasión rusa. Ha habido países que han hablado de condenas enérgicas, como es el caso mexicano, que México habló de una
de que condenaba enérgicamente la invasión rusa. Se reunió el canciller Ebrard incluso con los embajadores de la Unión Europea y la embajadora de Ucrania, giró instrucciones a nuestro representante en Naciones Unidas y ha tratado de llevar la negociación diplomática hacia esta resolución pacífica de las controversias, típica de la política exterior mexicana. Pero este aislamiento diplomático y esta pérdida de cierto prestigio o legitimidad ante países como los africanos, como los de América Latina y el Caribe, como los de algunas partes de Asia, pues puede generar ahí también una preocupación de hasta cierto punto para Rusia, que va a tener que trabajar nuevamente para recuperar esa legitimidad. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones. Yo les pediría que ahí en medio de las conclusiones me den su pronóstico. ¿Cuánto más va a durar este conflicto? Volvemos. En medio del conflicto armado, por primera vez, Rusia insinuó al mundo entero la posibilidad de echar mano de su arsenal nuclear. Aunque especialistas advierten que solamente es una amenaza de Putin, en la estrategia los rusos llevan ganada la partida, pues la OTAN difícilmente podría desplazar con rapidez a sus efectivos y el avance de los invasores es inevitable. Otros estiman que el movimiento de Putin será lo suficientemente amenazador para atajar a la OTAN e impedir que siga expandiéndose y toque las fronteras de Rusia. La invasión rusa de Ucrania, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones con el pronóstico incluido. María, comienzo contigo. Claro que sí. Antes de pasar a las conclusiones, solamente quiero agregar que justamente estas regiones rebeldes quedaron como regiones separatistas después de la crisis del 2015. Por lo tanto, no es que justo en este momento, o sea, que Rusia haya querido anexarlas de la nada. Son regiones que han estado en guerra desde el 2015. Siguiendo con eso, realmente esta guerra ha estallado por una serie de cosas, por una serie de declaraciones que ha dado Occidente. Y más que nada, regresando a lo que declaró Zelensky, de nos dejaron solos, nos dejaron defendiendo a nuestro país, es porque Estados Unidos le prometió a Ucrania que lo iba a apoyar frente a Rusia. Estados Unidos le dijo a Ucrania, ve y peleate con Rusia, yo te apoyo. Cuando Rusia se enoja y Rusia quiere rescatar su lugar estratégico, político y de influencia, es cuando Ucrania va con Estados Unidos le dice, no te puedo apoyar, pero siempre voy a estar en la frontera por si se pasa de tu frontera. Entonces, esto es muy importante. Y justo también lo que mencionaban de la guerra siempre es un negocio. Entonces, estamos saliendo después de 2 años de pandemia, tenemos críticas muy fuertes al gobierno de Biden, el cual no está llegando al máximo que se esperaba. Tenemos una recesión económica en puerta. Entonces, una guerra al otro lado del mundo en el cual tú quedas como, bueno, siendo el policía del mundo, pues obviamente llega a ser redituable para Estados Unidos. Un pronóstico realmente es que va a llegar una negociación, probablemente las regiones rebeldes lleguen a tener o una mayor autonomía dentro de Ucrania o se lleguen a adicionar a Rusia como tal, porque su mayoría es ruso parlante. También hay que tener muy en cuenta que Ucrania no quiere que estas regiones se separen porque de ahí viene entre el 10 y el 15% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, por lo cual genera un interés más grande de Ucrania por estas regiones. Entonces, va a haber unas negociaciones, se va a llegar a la paz, la OTAN no se va a meter o no es tan fácil que se meta, y al final de cuentas Ucrania va a quedar en un modo más neutral. Y eso también es muy importante decirlo. A Rusia no le interesa destruir a Ucrania, a Rusia no le interesa dejar a Ucrania en cenizas, porque volvemos a un punto geoestratégico. Al dejarla en cenizas, deja totalmente un vacío de poder que fácilmente cualquier ente contrario a Rusia podría llegar a ocupar ese vacío de poder. Entonces, esa no es la intención y yo creo que sí se va a llegar a una serie de negociaciones, probablemente en un término de 2-3 semanas podría ser, porque se necesita todavía mucho camino diplomático, pero eso va a suceder seguro. Muy bien, entonces en el mes de marzo, dice María. Jaime Tamayo, tus conclusiones. Sí, bueno, mira, yo concluiría con lo que inicié. Esta operación militar, llámese invasión o como se le quiera decir, va a permitir finalizar 8 años de guerra civil, por un lado. Por otro lado, para mí va a ser por primera vez la derrota de la OTAN
que invadió y destruyó Libia, que invadió y destruyó Afganistán y luego terminó regresándolos a los talibanes de una manera además realmente vergonzosa, ¿no? La manera en que se salieron, que destruyó Irak, que destruyó, a través de una coalición dependiente de ellos, encabezada por los sauditas, destruyó Yemen, en fin. Y anteriormente destruyó Yugoslavia y luego dentro de Yugoslavia terminó destruyendo Serbia, ¿no? Pero esta vez ya no va a poderse extender sobre Ucrania, que era el gran proyecto trazado desde antes de la caída de la Unión Soviética por Brzezinski, y que todavía después Brzezinski decía hay que separar a Ucrania de Rusia, ya cuando no había Unión Soviética, para que Rusia no pueda ser una potencia, ¿sí? Y no siendo una potencia, Estados Unidos mantendría la unipolaridad. En ese momento todavía no veían a China, ¿no? De tal manera que yo sí siento que hay ya dos indicios que se han dado recientemente. Un comentario por ahí de Zelensky diciendo, bueno, que estaría dispuesto a la neutralidad, nomás que le den garantías. Por supuesto que se darían las garantías, ¿no? Pues eso es obvio. Y segundo, en este mismo día más o menos de cuando lo dijo Zelensky, el gobierno norteamericano dio a conocer que suspendió una prueba con misiles, como una muestra de buena voluntad, ¿sí? Claro. Entonces, ya no es el empleado, comediante que es presidente de Ucrania, sino es el dueño el que está diciendo, ahí va una muestra de voluntad para que esta situación no escale. Claro. Entonces creo que sí va a haber pronto negociaciones en que van a permitir precisamente obtener por lo menos la neutralidad de Ucrania y un acuerdo que beneficie o que proteja a los rusoparlantes. Muy bien. Carlos Ramírez, tus conclusiones. Yo calculo que Ucrania se queda sin nazis. Rusia gana la guerra de desnazificación y de desmilitarización dentro del mes de marzo. Puntualizar nada más que cuando Zelensky convoca a una Volkssturm, a una tormenta del pueblo, en donde empieza a repartir armas a la población civil, sin entrenamiento, sin prestaciones, está cometiendo un crimen de guerra. Un crimen de guerra muy en línea con lo que sucedió en los últimos 15 días de Alemania. Todavía Hitler estuvo dispuesto a combatir hasta el último niño en el Volkssturm. Es un crimen de guerra y yo siento que sí va a haber negociaciones, pero la desnazificación va en marzo y la desmilitarización también se cumple en marzo, y para impedir que esto suceda tendríamos que ver un conflicto mucho mayor, escalado entre la OTAN y Rusia, que podría irse a un resultado fatal para todo el mundo. Y así como decía María y Jaime, creo que también coincide, el gran ganador sería Estados Unidos, desde el otro lado, por la guerra. En una guerra nuclear, yo ya no llamo ganadores más que a las cucarachas. Muy bien. Miguel Ijar, tus conclusiones. Creo que definitivamente se tendrá que llegar a una solución diplomática de todo esto. No conviene a ninguna de las partes confrontarse militarmente de una manera mucho más profunda. Estados Unidos y la Unión Europea, la OTAN, ya han declarado que no tienen interés de enfrentarse militarmente a Rusia, y es que también aquí hay que poner de relieve que Estados Unidos tiene otras preocupaciones estratégicas mayores que Rusia, y que están del otro lado del mundo, que están del otro lado del Pacífico, que es China. Entonces, Estados Unidos ha volcado toda su política exterior hacia China en los últimos años, desde la administración Obama con el pivote asiático, pasando por la era de este vuelco hacia el Indo-Pacífico con Trump, y que Biden ha continuado con su nueva estrategia también del Indo-Pacífico. Entonces, Estados Unidos sabe que Rusia no es su preocupación mayor. Van a existir muy probablemente concesiones de ambas partes. Es muy probable que también Ucrania pueda pasar a este espacio de neutralidad. Es probable que efectivamente no termine sumándose a Occidente como se esperaba en un inicio, a pesar de esta unidad que ha presentado el Frente Europeo. Es difícil y hay fracturas dentro de la propia Unión Europea. Entonces creo que va a ser complicado, porque además sentar el precedente de aceptar a Ucrania de manera inmediata significa que
Otros países también podrían pedir el fast track para entrar a la Unión Europea, entonces creo que eso difícilmente se dará. Las negociaciones diplomáticas llegarán también por parte de la presión internacional, como ya lo vimos, insisto, en Naciones Unidas. Muchos países están empujando por la resolución a través de la vía diplomática para no ir en contra de la Carta de las Naciones Unidas, porque al final de cuentas, pues sí, la invasión rusa terminó por ir en contra del artículo segundo en sus fracciones tercera y cuarta de la Carta de las Naciones Unidas, de que los Estados miembros deben resolver sus controversias por la vía pacífica y que el uso de la fuerza y la amenaza no deberían de estar presentes. Entonces, pues va a haber una presión diplomática contra Rusia. Rusia también va a tener que ceder, no va a ser un juego en el que gane del todo, pero es lo que conviene más a ambas partes. Al final de cuentas, es lo que nos va a ayudar a recuperar la paz y la estabilidad en la región y en el mundo. Y bueno, tendremos que esperar que ambas partes cedan, haya concesiones de ambos lados y que finalmente se llegue a un arreglo que convenga a todas las partes. ¿Y cuál es tu pronóstico? Que se va a parecer mucho a Minsk, a los tratados de Minsk. Claro. Muy probablemente. Mi pronóstico, la verdad es que creo que se van a llevar semanas en estas negociaciones. No van a ser sencillas, no van a ser expeditas. Así que tendremos que ver cómo se va desarrollando la política internacional en los próximos días. ¿Quieres comentar algo, María? No, sí, justamente con los tratados de Minsk, tal vez con una intención de que esta vez no se violen por las dos partes, y pues sí, va a llegar esos tratados de paz. Jaime, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, rápidamente. yo rápidamente pienso que esto, como dije, va a ser la derrota de la OTAN, y hay que pensar que la OTAN es el instrumento de guerra más peligroso para la humanidad, y hay que apuntar a su desaparición, porque no tiene razón de ser, ha sido un monstruo. Muy bien, pues si les parece, los voy a tener que convocar después de marzo, a ver si se cumplió el pronóstico, y revisemos los acuerdos entonces. Miguel, muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias. Un placer. Jaime, muchas gracias. Gracias, Carlos. María, muchas gusto. gracias. Hasta la próxima.